Entonces, Juan Pablo, tenemos ya el tiempo finalizado, ¿no? Terminaron todos, ya no tiene más margen, ¿no? Sí, veo que mandaron 9 personas, estoy tratando de entrar, pero bueno, como suele pasar, tengo un problemita de internet. Dame un segundo que trato de cambiarlo, de arreglarlo. Bueno, igual podemos ir hablando de las respuestas. Acá las tengo. Dame un segundito a ver si lo puedo abrir de una manera un poco más linda. Igual, bueno, te digo, por ejemplo, a ver si puedo mostrar esto. La pregunta 1 fue la que más errores tuvo, deberíamos chequearlo. A ver si... ¿Se ve mi pantalla? Yo no la veo. Ahora sí. La primera pregunta claramente, bueno, y la segunda también te diría. Bueno, yo pongo los resultados acá y charlamos un poquito, ¿eh? Bárbaro, sí. Entiendo que rojo está mal, ¿no? El rojo Sí. que veo acá. Bueno. Entonces, a ver si... La primera pregunta estaba relacionada, esta es una explicación que entiendo hizo Juan Pablo en la clase del viernes, ¿en qué métodos se utilizaban para aprobar recomendaciones? Bueno, pusimos 3. Las correctas son las que están en amarillo. ¿Y por qué? Las recomendaciones son normas que hay que cumplir, más allá de que un país disponga que sí o que no, pero tienen carácter de normativas. Todas las que tienen carácter de normativa requieren ser aprobadas por alguno de estos dos mecanismos. El TAP, de las siglas en inglés Traditional Approval, es la aprobación para aquellos estándares que tienen implicancias políticas o regulatorias dentro de un país. Así que no es solamente una norma estrictamente técnica, sino que requiere además una adecuación interna política dentro del país. En esos casos el mecanismo es más largo y, entre otras cosas, una vez que se culminaron los trabajos en la comisión de estudio o en el grupo de estudio, se ponen a consideración de los países durante una cantidad de tiempo para que hagan sus cuestionamientos y eventualmente, si los hubiera, esas normas o estándares, esa propuesta, vuelve al grupo de trabajo para discutirse. La otra es un mecanismo que se llama mecanismo alternativo de aprobación, que cuando la norma es exclusivamente técnica, que dice, bueno, esto se mide así, es un mecanismo de medición, no tiene implicancia regulatoria, entonces se aprueba por este mecanismo, que es un mecanismo mucho más corto. A título de ejemplo, para que entiendan, decir cómo se mide una radiación desde el punto de vista técnico no es una recomendación técnica y se usa bajo el alternative approval o método alternativo. En cambio, hablando de radiaciones no ionizantes, siempre sigo con mi caballito de batalla,
Hay algunas de ellas que requieren la aprobación del Estado, porque las tiene que implementar el Estado. Por ejemplo, los sistemas de monitoreo continuo son un estándar que después el Estado los tiene que aplicar y dando participación a la gente. Eso requiere resoluciones internas del gobierno y tienen implicancias políticas. Ahí vimos también que le mencionamos la palabra agreement o acuerdo. Ese es un método de aprobación, pero solo de aquellos suplementos o anexos que no forman parte de la norma, que no son normativos. Entonces eso no requieren aprobaciones, ningún mecanismo de aprobación como una recomendación. ¿Por qué hice esta pregunta particular o decidimos hacer esta pregunta? Porque el objetivo cuando uno trabaja en la OIT es desarrollar estándares. Entonces, yo quiero que ustedes vayan poniendo foco en los mecanismos que hay para aprobar estándares. De esta manera, cuando se encuentran en la realidad, como le ha pasado a Juan Pablo o a algunos estudiantes de otras facultades que han intentado empujar algún estándar, deben conocer expresamente esto, porque si no pueden cometer errores en el procedimiento y perder un tiempo precioso, como por ejemplo que el tratamiento del estándar que ustedes quieren sacar pase al periodo siguiente, con lo cual se pierde a lo mejor o se demora un año el trabajo que uno viene haciendo. En esto tienen que poner foco en la parte 2 de la clase que dio Juan Pablo el otro día. Pongan foco en estos temas de método y los mismos lo van a ver aquellos que hayan hecho el examen por la red que les propusimos hacer como trabajo teórico sobre el sector de normalización. Ese trabajo tienen el link, yo lo expliqué en la clase anterior, cualquier cosa, creo que en la clase anterior, cualquier cosa, los que no estuvieron, les podemos explicar al final de esta clase cómo se realiza este examen. Y pasamos entonces a la pregunta siguiente. Cuando un miembro del sector de la OIT emite un TD, ¿debe enviarlo a todos los Estados miembros, miembros asociados y academia? Ninguna es la respuesta adecuada, porque los miembros del sector de OIT no emiten documentos temporarios. Los documentos temporarios los emite la Oficina de Normalización o TCB de Telecommunication Standard Bureau, o eventualmente el presidente del grupo cuando está sesionando. O sea, los Estados miembros lo que aportan son contribuciones, los asociados, inclusive la academia, aportan contribuciones. Ustedes, el día de mañana, cuando quieran presentar, a lo mejor desde un grupo de investigación en la facultad, una propuesta a la OIT, lo que van a presentar es una contribución. Y un miembro del sector puede pedir que se incluya un ítem de trabajo en un grupo de estudio según sus intereses. La respuesta es sí, y acá vemos la parte hasta diría política y económica de esto. Cualquier miembro puede proponer un grupo de trabajo y de hecho lo hacen en función de sus intereses. Generalmente siempre hay algún interés atrás, puede ser técnico, puede ser económico, puede ser político, comercial. Entonces hay empresas que son miembros y quieren impulsar un estándar y entonces proponen crear un ítem de trabajo que tiene que ser aprobado para poder empezar a discutirlo, si no, no se discute ese tema. Entonces, si ustedes tienen un tema específico que lo quieren impulsar, porque en el grupo de investigación están trabajando y les importaría que se desarrolle un estándar o un manual o un documento técnico dentro de la OIT, tiene que proponer lo que se llama en inglés un work item. Este ítem de trabajo, una vez aprobado, habilita a la comisión de estudio a discutirlo en la regulatoría que corresponda. Entonces, como ven, las tres preguntas, primero esto desmitifica que los organismos son técnicamente puros, ¿no? No es así.
a veces hay gente, países y a veces empresas que se oponen al desarrollo de un ítem de trabajo porque no les interesa. De hecho, doy el ejemplo que les comenté de radiaciones, que las empresas de telefonía móvil no querían que se discutiera este tema. Bueno, esta es un comentario para que vean, nosotros ver qué es lo que pudieron captar de la clase anterior y para que ustedes vean dónde tienen que ir poniendo foco y cuál es el interés de parte nuestra, donde tienen que ir apuntando en la clase anterior, de lo que vimos en la clase anterior. Héctor, perdón que te interrumpa. Veo que está conectada la gente de AEDO y según tengo anotado acá, ellos están rindiendo en este momento. A ver si me puede... Deberían estar rindiendo el otro examen, ¿no? Sí, por ahí para confirmar eso, si me pueden responder. Hola, buenas tardes. Yo soy el referente de AEDO y sí, los chicos están haciendo el parcial. Bueno, si están haciendo el parcial, yo les pediría que se mantengan desconectados, porque por ahí volvemos a temas que están en el examen, que lo hagan directamente fuera de línea y bueno, después cualquier cosa que miren la grabación de la clase. Bueno, bárbaro. Escúchame, cualquier cosa ellos lo envían directamente de sus computadoras. Ok, bárbaro, gracias, Listo. Estela. Nos desconectamos. Gracias. Tienen 2 horas igual para el parcial, ¿no? Sí, correcto. Listo, gracias. ¿Algún comentario con respecto a estas preguntas? Si hay algún docente que quiere opinar también, nos ayuda. Bueno, aprovechando que hay un examen, al final de la clase vamos a repasar todo el cronograma de exámenes, para que quede claro y no tengamos estas idas y vueltas que hemos tenido con este primer parcial. Bueno, vamos a avanzar entonces con la clase de hoy. Ustedes vieron que hemos salteado las unidades 5 y 6, esto tiene que ver con la posibilidad de que algún miembro de la Junta de Reglamento o el mismo director de radiocomunicaciones de la UIT que van a estar en Buenos Aires en estos días puedan participar en la clase que viene. Entonces decidimos correr las unidades y por eso hoy arrancamos en la unidad 5 y 6, que no se condice con las clases que vendrían a ser la 7 y la 8. Me he permitido ponerles algún breve repaso en la primera parte. Lo voy a hacer muy rápido, más que nada para que lo tengan cuando vean las diapositivas ustedes. Un breve repaso que es la UIT, los 3 sectores de la UIT. Ahora vamos a analizar el sector de radiocomunicaciones. Les recuerdo cuáles son los instrumentos de la Unión, que lo vimos en las primeras clases: la Constitución, el convenio y los reglamentos administrativos. Y dentro de esos reglamentos, en particular el que vamos a analizar en esta clase, el que puse ahí, que es en rojo, que es el reglamento de radiocomunicaciones, incluyendo las reglas de procedimiento. Y el protocolo facultativo, que es para resolver controversias relacionadas con los 3 documentos que mencionaba. También hablamos de la gobernanza de UIT, la conferencia de plenipotenciario como órgano supremo de última instancia, y el consejo de UIT, que es el que de alguna manera representa a la conferencia entre reuniones. La conferencia de plenipotenciarios desarrolla la revisión de los instrumentos de la Unión y, entre otras cosas, realiza los puntos que les puse ahí, que no voy a entrar en detalle porque ya los vimos, pero quiero que lo tengan en cuenta. Les puse los nombres de las personas. Ustedes dirán, ¿para qué nos interesan los nombres? Bueno, probablemente
nunca les interesen, pero lo que yo les quiero marcar es que uno tiene que saber quiénes son las personas que conduce el organismo donde es parte. Probablemente a ustedes no les toque trabajar en la OIT, si lo hacen, deberían saber quién es cada cual para saber en función de qué opina cuando opina. Los miembros del Consejo de la OIT, esto también tiene que ver con las alianzas para aprobar una propuesta, un proyecto o posiciones internas dentro de la Unión. Como ven, Argentina está ahí y ha estado desde que este Consejo se creó. Y bueno, el año que viene hay reelección de candidatos. Ahí les puse para refrescar los temas que forman parte, o sea, las tareas que realiza el Consejo. Y entonces sí, lo hice rápido, pero para que antes de empezar ustedes vayan refrescando estos conocimientos cuando lo vean en casa a este PowerPoint. ¿Qué visión hay sobre el sector de radiocomunicaciones? Bueno, como les decía en un principio, es el único organismo donde converge todo el mundo para resolver los temas de radiocomunicaciones. En esto podemos decir que es prácticamente un monopolio de la normalización de las radiofrecuencias. La UIT tiene como misión garantizar que el uso racional del espectro, ustedes saben que el espectro es un bien escaso, tiene que ser hecho en forma equitativa, o sea, no pueden quedar todos los servicios, la frecuencia para un determinado servicio, tiene que cuidarse de todos los servicios, también tiene que trabajarse en forma rentable, en definitiva, tiene que también, olvidaba mencionar, analizar, incluir el análisis y la adjudicación de las órbitas satelitales. Y las metas estratégicas son, primero, garantizar el funcionamiento sin interferencia. El tema de la interferencia es un tema central. Así como la interconexión es clave en las comunicaciones, la interferencia es un tema central en las radiocomunicaciones. Si hay interferencia, los sistemas no funcionan. Para eso hay un reglamento de radiocomunicaciones que es la esencia de este sector, que mantener actualizado un reglamento que creó y los acuerdos regionales para el cumplimiento de este reglamento. También establece recomendaciones para asegurar la calidad de estos sistemas. Esto también es importante, cuando estamos hablando de calidad podemos hablar de relación señal a ruido, no solo el tema de interferencia, y a veces el ruido, hasta tenemos diversas fuentes de ruido, en fin. Todo esto se maneja como una de las metas estratégicas. Y bueno, entre otras cosas también se procura la flexibilidad para futuras expansiones y nuevos desarrollos tecnológicos, porque como ustedes han visto y ven en el día a día de la tecnología, se producen nuevas propuestas tecnológicas que generan el uso de espectro, y desde ese punto de vista se tiene que ir viendo con tiempo. En algún momento, cuando mencionábamos las estructuras de la Unión, yo les hablaba de la Conferencia Mundial de Radiocomunicación y vamos a volver a hablar ahora, y en esa les decía que ya se planifican qué servicios se van a usar o qué frecuencias se van a usar para determinado servicio dentro de 8 años. O sea, en la próxima Conferencia Mundial ya se van a estar analizando las frecuencias de 4 años para adelante y proponiendo las de 8 años para adelante. Bueno, uno de los objetivos que tiene la UTR es responder los requerimientos de los miembros de la Unión. Por ejemplo, cuando un país pide una órbita satelital, bueno, ahí hay todo un tema, una discusión desde el punto de vista de la racionalidad del pedido, de ser equitativo en los pedidos, porque
el espacio también se llena, aunque es grande, las órbitas satelitales se llenan. También hay que garantizar que un satélite no perjudique interferencias sobre otro. Puse el ejemplo satelital para explicar parte de este objetivo. También el objetivo es generar la conectividad, interoperabilidad a nivel mundial. Para esto, entre otras cosas, tienen que elaborar normas internacionales que permitan que estos sistemas funcionen en forma adecuada. Y un objetivo importante y que como estudiantes le podemos sacar el jugo es la obligación que tiene como objetivo estratégico de fomentar la adquisición y el intercambio de conocimiento. En esto van a encontrar que hay un montón de material gratuito a disposición por parte del sector de radiocomunicaciones y que aquellos que tengan que trabajar en algún tema específico de radio le van a resultar extremadamente valiosos. ¿Cuáles son los deberes? Bueno, la UTR tiene que, entre otras cosas, celebrar las conferencias mundiales de radiocomunicaciones, que son las que mencionaba antes, donde se revisa y se actualiza el reglamento de radiocomunicaciones, que es la Biblia de las radiocomunicaciones a nivel mundial. Tiene que desarrollar a través de sus comisiones de estudio recomendaciones, que son las normas, reportes, informes, manuales técnicos y otras publicaciones para uso de los Estados miembros. Tiene que hacer esfuerzos para eliminar las interferencias perjudiciales entre países, entre estaciones de comunicaciones entre países. Este tipo de interferencias en algunos casos son, como expliqué en algún momento, producto de interferencias entre estaciones de radiocomunicaciones fronterizas. Por ejemplo, entre Formosa, Argentina, en Formosa y Paraguay, o Entre Ríos con Uruguay. Y de hecho se produce mucho en los temas de telefonía móvil. Pero también puede haber interferencias, digamos, no por el uso del servicio, sino intencionales, que es el caso de las interferencias que producía los Estados Unidos de América sobre la República de Cuba, interfiriendo su sistema de broadcasting con un avión que circulaba por la isla a gran altura y emitía emisiones como desde una radio en una alta torre en la Florida. Bueno, esto motiva, como vamos a ver, esfuerzos de la UIT, en este caso ya con la Junta de Reglamento, que es la que aplica que se cumpla el reglamento establece que no tiene que haber interferencias perjudiciales, y en este caso se resolvió con una nota enviada por la UIT al presidente de los Estados Unidos. Esa nota después no salió fácil, porque ahí es donde se meten las consideraciones políticas y los países que integran la Junta. Bueno, salió en el periodo anterior después de varios años de interferencia. También tiene que actualizar el registro internacional de frecuencia, vamos a analizar qué es más adelante, y obviamente tiene que garantizar la difusión de todo su trabajo, para lo cual organiza seminarios. Hemos hecho mucho en la Argentina, algunos docentes y creo que alumnos también han participado en el último sobre temas satelitales, no sé si alumnos, pero docentes sí. Y acá veo que Juan Pablo me dice que sí. Y este se hizo en Bariloche. Y bueno, estos son los deberes que tiene la UITR. Esta es la estructura que ustedes pueden ver. La hemos visto, pero la volvemos a repasar. Tenemos la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. La anterior, la UTN estuvo presente. Ella era prácticamente el máximo organismo. De él depende, también funciona de forma casi simultánea a la izquierda de ese gráfico, la Asamblea. Héctor, perdón que te interrumpa, se te escucha medio bajito. Sí, me fui del micrófono, perdón.
La Asamblea de Radiocomunicaciones, decía, la Asamblea, si bien la conferencia resuelve los grandes ítems, como vamos a ver, la Asamblea resuelve el tema estructural del sector de radiocomunicaciones. Tenemos el sector, la Junta de Reglamento, que en inglés es Radio Regulation Board, que es, como le decía, la que analiza los conflictos cuando no se puede aplicar el reglamento, como sería la Corte Suprema de Justicia de las Radiocomunicaciones. También hay una estructura que garantiza los seminarios mundiales y regionales de los que hablaba. Los seminarios es importante, no es solo un curso de capacitación, tiene que ver porque se suele un estándar y como hay que aplicarlo en todo el mundo, hay que promoverlo, discutirlo y por eso es importante. Después la conferencia se prepara, no se llega a una conferencia con 3.000 personas sin prepararla, se prepara durante 4 años. Ya en la última conferencia se establecieron los temas de trabajo, los puntos de trabajo, y ya se pusieron a trabajar las comisiones de estudio preparando la conferencia, en este caso la del 2019. También hay un grupo asesor o Radio Communication Advisory Group. Este grupo asesor es como funciona entre radioconferencias y asamblea, es algo parecido a lo que es para toda la UIT el Consejo. Tiene mecanismos similares, las 3 oficinas de la UIT. En este caso es el RAG o Radio Communication Advisory Group, en estandarización en el TISAC y en el desarrollo, siempre con las siglas en inglés a la que se van a tener que acostumbrar. Después, si me hacen acordar, buscamos en la página un lugar donde puedan ir viendo todas las siglas de forma rápida qué significa, porque acá tienen la palabra y se pueden dar cuenta, pero a veces viendo un documento es mucha la cantidad de siglas y sobre todo en el sector de radiocomunicación. En otro color, todo esto que vieron funciona como mandato político de la estructura política, de político-técnica, pero fundamentalmente política del sector de radiocomunicaciones. Y en gris está lo que se llama el Buró de Radiocomunicaciones o la Oficina de Radiocomunicaciones, que es la que tiene durante 4 años que trabajar haciendo funcionar todo el sector de radio en la UIT. Tiene un director y un buró donde están integrados los servicios espaciales, ahí tienen una sigla, los servicios terrenales, la D de departamentos, son departamentos, un departamento que se ocupa de las comisiones de estudio y un departamento de informática y administración de publicaciones. Bueno, este es un gráfico simple que creo que está desactualizado, pero para que tengan una idea, aparte de los 193 Estados miembros, esta es la composición del resto del sector. Lo importante es que academia ya hay mucho más a partir del proyecto que hizo la Argentina. Lo demás más o menos se mantiene. Bueno, entonces vamos a empezar a analizar el sector más importante, que es el órgano político de mayor importancia, que es la Conferencia Mundial de Radiocomunicación. Les decía, el objetivo de la conferencia es realizar la revisión del reglamento, qué es lo que hay que actualizar en el reglamento. El reglamento, yo sé que por ahí a ustedes les resulta una entelequia porque todavía no llegamos a analizarlo, pero el reglamento está en 2 palabras, cada frecuencia, para qué servicio se usa, cuál es la prioridad que tiene ese servicio, porque hay frecuencias que tienen prioridad absoluta y otras que no tanto, y mecanismos de comunicación entre los estados. Se va actualizando todos los años.
hay avances todos los años, se actualiza el reglamento cada 4 años, pero se trabaja durante, como les dije antes, las conferencias preparatorias. En general, a veces surgen temas específicos de carácter mundial relacionados con las radiocomunicaciones que no se han venido trabajando, entonces la misma conferencia propone desarrollarlo. Le da instrucciones específicas a la Junta de Reglamentos sobre algún determinado tema, por ejemplo, plazos para dar de baja un pedido de una órbita satelital por incumplimiento del país que iba a poner un satélite y no lo puso. Por ejemplo, puede dar ese tipo de instrucciones. Obviamente, como les dije, determina lo que se va a realizar en las próximas comisiones, en las próximas conferencias, y establece específicamente la agenda. O sea, en el año 2015 fue la asamblea, la conferencia anterior, y ahí ya se estableció la agenda de lo que se va a trabajar en 2019. Y es muy difícil incluir nuevos temas en la agenda si no se encuentra. Un objetivo de la CMR es crear seguridad regulatoria. ¿Qué significa esto más allá del volumen de dinero que se mueve en torno a las radiocomunicaciones? Significa que no puede un país, una empresa o quien sea desarrollar un sistema basado en una frecuencia y mañana esa frecuencia esté usada por otro servicio, entonces hay interferencia y se tenga que ir. Porque ahí generó un volumen de inversión sobre un desarrollo técnico que después no lo puede implementar o lo tiene que desafectar, con la pérdida que supone para los usuarios y para la inversionista. Entonces, ¿qué significa seguridad regulatoria? Significa que uno sabe, a partir de las normas que establece esta conferencia, cuando aprueba el reglamento o sus modificaciones, que tiene un plazo importante para desarrollar hasta que pueda haber algún cambio. Es decir, no deberían producirse cambios en el uso de ese espectro sin tener conocimiento de esa empresa. De hecho, ha pasado, por ejemplo, que se quiso instalar una serie de sistemas de repetidores con globos instalados para telefonía móvil, estoy hablando, instalados sobre las ciudades, y esto implicaba el uso de una frecuencia que era usada por radioenlaces de telefonía para la comunicación entre estaciones base, o sea, en radioenlaces terreno, que se llama. Bueno, se terminó aprobando esa facilidad, pero tuvieron que pasar muchos años para que tuvieran tiempo de migración y las personas o las empresas o las entidades que estaban usando las frecuencias que había que dejar libre. Entonces, cuando eso hablamos de seguridad regulatoria. También mantener un equilibrio. ¿Por qué? Porque todos los servicios quieren ancho de banda. Ustedes saben lo importante que es el ancho de banda. Todos quieren ancho de banda, más frecuencia, y entonces si uno los deja, termina que otros servicios se quedan sin frecuencia y no se pueden prestar. Algunos tienen importancia comercial y otros en realidad tienen importancia social, como puede ser los sistemas meteorológicos o el estudio de los mares a través de satélites, etcétera. Entonces hubo otros servicios de interés público. También para poder generar esta seguridad, esta certeza regulatoria, se requiere funcionar por consenso, y este es un trabajo importante que hace, sobre todo para mantener el uso sostenible del recurso órbita-espectro. ¿Qué es el recurso órbita-espectro? La órbita, el lugar donde va el satélite, el espectro es el uso, la frecuencia que utiliza ese satélite. Bueno, obviamente hay que hacer confluir los intereses de todos los que quieren poner satélites en su lugar. Bueno, acá como ven se hace mucho esfuerzo en el tema de
del consenso. Acá simplemente para que vean un calendario de la CMR, si alguno está interesado en temas de radiocomunicaciones, se puede ir metiendo y mirándolo, si no es obligatorio para la materia, pero por si hay alguien interesado. Acá hay algunos logros claves que quise manifestar relacionados con la última conferencia mundial. Uno de ellos es la provisión de espectro para banda ancha móvil, los sistemas IMT. El otro, que ya lo hemos mencionado muchas veces por la participación del equipo que existe en la Regional San Nicolás, relacionado con frecuencia para el seguimiento global de vuelos. Bueno, les puse algunos de los procesos y mientras me sirve un poco de agua le pido a Juan Pablo que si quiere hacer alguna acotación respecto a la CMR15 y su participación. Para comentar una cuestión, perdón, ahí creo que se escucha mejor. Una cuestión que me pareció interesante en la CMR es que las discusiones son realmente muy difíciles, no es fácil estar ahí discutiendo. Es una reunión que dura, como ven ahí, 4 semanas y casi 3.500 participantes. Piensen que son 193 países que tienen que llegar a un consenso. Recuerden, sobre todo en este tema, en el sector de radio, todas las definiciones se toman por consenso. Cosa que no es para nada fácil cuando hay tantos intereses tan diversos y con tantas personas. Algunas cuestiones quizás salen más fáciles como otras. Nosotros estábamos con el tema del seguimiento de vuelo y eso la verdad no tuvo demasiada oposición y fue algo que se resolvió en la primera semana de la reunión. Sin embargo, hay temas que vienen desde hace muchos años que algunos países están tratando de llevar adelante y otros se oponen fuertemente. Y yo insisto con lo que decimos siempre acá, queremos que ustedes aprendan los procedimientos para que si algún día pueden participar en algo de eso, tengan las herramientas y conozcan cuáles son los mecanismos que se usan para promover o para frenar alguna cuestión. Por darles un ejemplo, en un momento se hizo una reunión que iba a durar 1 hora, que era previo a las reuniones que ya estaban diagramadas ordinariamente. Un delegado de un país, cuando se mostró la agenda que se quería discutir en esa hora, comenzó a hacer comentarios sobre la agenda y estuvo exactamente 55 minutos hablando sobre la agenda, bloqueando totalmente la reunión. Si bien no es una práctica recomendada, legal o llámenle como les parezca, son cosas que pasan y es importante tenerlo en cuenta para ir a esas reuniones con las cosas bastante claras para que no les sucedan estos temas. A veces suceden igual, pero hay que estar mirando un montón de aspectos que no son netamente técnicos o no solo hay que estar mirando los aspectos técnicos. Son reuniones muy interesantes donde ocurren estas cosas y de hecho hay varios videos. Si ustedes se meten en la página de la CMR15 van a poder ver algunos webcasts que están grabados y es interesante ver un poco la dinámica de las reuniones que sucede ahí. Yo los invito a que naveguen la página, con su clave TIES pueden acceder a las grabaciones de las reuniones y miren cualquiera para entender la dinámica y ver cómo se manejan ese tipo de reuniones, que justo es lo que está proyectando Héctor en la pantalla. Esa es la sala de reuniones totalmente abierta, seguramente será alguna plenaria. Piensen toda esa gente, cada uno con una opinión distinta. Son temas realmente muy, muy difíciles. Bueno, ahí sí les puse para que vean algunas estadísticas de participantes, de propuestas, cantidad de observadores. Sí quiero remarcar la importancia para Argentina y para el país que tiene la participación de la academia, porque hemos logrado incrementar el número de participantes para atender esto. En una época
Argentina estaba representada por una persona, creo que lo dije en la primera clase, mientras que otros países como Estados Unidos y China llevaban más de 120. Obviamente una persona no puede atender la innumerable cantidad de reuniones, simplemente va a tomar una idea de lo que pasó. Bueno, hemos llegado a incrementar nuestra participación con organismos del Estado que les ha interesado o que tienen intereses específicos, como pueden ser la Fuerza de Seguridad, la Marina, por ejemplo, por temas de frecuencias marítimas, la aviación por aeronáutica, el INTI, bueno, en definitiva muchos organismos, pero también la participación de universidades también le ha dado un potencial importante a nuestro país, y hoy de América Latina es el país que más personas lleva a esta conferencia y consecuentemente la que más tiene posibilidad de la región de entender, discutir y generar propuestas. Los temas de la agenda, esto no es para que lo estudien, pero para que tengan una idea, estos son los temas importantes de la agenda de la CMR 19. Como todo acá está establecido por resoluciones, a lo mejor les puede resultar aburrido, pero hay una resolución específica, la 809, que establece los temas de la agenda. Y cada numerito que ustedes ven al lado de los dibujos o de la pintura son los puntos de la agenda. Por ejemplo, si ustedes quieren ver temas satelitales, bueno, saben que están en el punto 1.4, 1.5 y 1.6. Y estos numeritos se suman a las siglas o acrónimos que se usan, porque entonces van a encontrar el diálogo o documento de acuerdo al ítem 1.4. Bueno, esto también hay que aprenderlo si uno quiere seguir con fluidez los temas de la CMR en este caso. También les decía que hay una estructura importante que es la asamblea de radiocomunicación. Funciona generalmente unos días antes, en la semana anterior de la conferencia, o sea que el mundo de las radiocomunicaciones se junta ahí. Genera propuestas concretas, preguntas o cuestiones para las comisiones de estudio, responde a otras solicitudes que le puede haber solicitado la conferencia, sugiere temas para la CMR, envía temas relacionados con cuestiones elaboradas en alguna comisión de estudio para que se aprueben como recomendaciones, establece los programas de las comisiones de estudio y entre otras cosas resuelve también quiénes son los que van a conducir las comisiones de estudio, porque básicamente durante los 4 años, para estudiar los distintos puntos de la agenda del CMR, los mismos se debaten en las comisiones de estudio. Bueno, ahí le puse alguna de la fecha. La Junta de Reglamento, vamos a aprovechar que casi seguro tendremos el viernes un miembro de la Junta de Reglamento, el ingeniero Terán, hasta hoy está confirmado, para hacerle algunas preguntas. Él va a venir a exponer específicamente sobre el reglamento, o sea, mejor oportunidad para aprender del reglamento no vamos a tener, de un miembro directamente de la Junta. ¿Qué es lo que hace? Bueno, la Junta, como le expliqué antes, y no quiero ser reiterativo, se ocupa de que se aplique el reglamento, y cuando hay dudas entre países, resuelve, cuando el reglamento no es claro, porque como todos los temas también legales y jurídicos, vieron que siempre hay diversas interpretaciones. Se dice que en abogacía hay 2 bibliotecas para el mismo tema. Bueno, en aquellos temas que hay dudas, que el reglamento no lo puede aplicar, o porque no es preciso, o porque falta una determinación al respecto, entonces la que resuelve ese tema es la Junta de Reglamento. Para nosotros, nuestro país fue estratégico, esta junta
y por eso después impulsamos la incorporación del ingeniero Terán, porque, entre otras cosas, la Junta es la que termina dando de baja a un país la posición orbital si no cumplió con los requerimientos establecidos en el reglamento. Y Argentina, que en su momento había perdido, tenía la posibilidad, no había reemplazado un satélite que tenía en órbita y no había puesto ninguno en una órbita que tenía adjudicada, corría serios riesgos de perderla. Bueno, ahí hubo todo un debate, hubo una confrontación entre países. El Reino Unido pretendió quedarse con nuestra posición orbital, con una de ellas, una posición muy rentable porque permite iluminar a todo el continente americano y con posibilidad de brindar servicios de televisión digital en Norteamérica, con lo que puede significar esto en un país de tanto a nivel adquisitivo, comercialmente. Bueno, la Junta de Reglamento es la que interpreta, decide, por suerte zafamos y nuestros satélites están funcionando. Por eso es importante, vean, fíjense, no es casual, ¿no? También está la política, porque ¿qué país no está queriendo quitar la posición orbital? El Reino Unido, donde tenemos otros niveles de conflicto, tenemos muchas relaciones comerciales, buenas relaciones en algún aspecto, pero también hemos tenido conflictos de soberanía, en particular en el caso de las Islas Malvinas y en este caso de la soberanía aeroespacial, digamos, ¿no? Así que siempre termina relacionándose todo con todo. Las funciones de la Junta, esto no es ninguna posición, es un dato de información que ustedes deben tener en cuenta, analizar todos los condimentos cuando se analiza COTEC. Bueno, dentro de las reglas, que son las reglas de procedimiento, que son una de las funciones, precisamente, para poner un satélite en órbita hay que cumplir ciertos procedimientos, pedirlo, se adjudica, se notifica que uno lo tiene que cumplir informando, tiene que realizar para las frecuencias que se le otorgaron lo que se llama coordinaciones con otros satélites puestos por otros países o empresas de otros países, con lo cual tiene que coordinar esa frecuencia. Todo eso está establecido en unas reglas de procedimiento que tienen plazo de cumplimiento. Estas reglas son aprobadas por la Junta. Como les dije antes, considera aquello que no puede resolverse aplicando directamente el reglamento entre dos países porque no está claro, porque no está definido. También lo mismo, el punto que sigue, considerar informes relacionados con casos no resueltos de interferencia. Bueno, en este sentido les comenté que hubo una recomendación al gobierno de los Estados Unidos para que cese con las interferencias. También la Junta da asesoramiento técnico por temas puntuales. Piense que las personas que integran la Junta tienen que tener, ahí sí que no se ocupan por cargos políticos, tienen que tener, se eligen, si bien las propone un país y tiene que tener el aval del país, tienen que tener un nivel se presentan su currículum, tiene que tener un currículum adecuado para ocupar esa posición. Podríamos decir con bastante certeza que los miembros de la Junta son las personas, por lo menos un grupo de personas de las que más saben sobre radiocomunicaciones en el mundo. También a veces las decisiones pueden ser apeladas, esto como en la justicia, ¿no? O sea, si el Buró de Radiocomunicaciones toma una decisión con respecto a una determinada frecuencia que perjudica a un país por algún motivo, esta puede ser apelada ante la Junta de Reglamento. Por eso decíamos, siempre lo caracterizamos entre los ingenieros que trabajamos en la OIT como la Junta, como la Corte Suprema de las Radiocomunicaciones. Bueno, ahí tienen la composición de la Junta, con el mismo concepto, les doy los nombres, seguro que les va a poder ser de interés alguno en algún momento, por lo menos mientras duren en sus cargos, que hasta el 2018. Bueno, hay una foto, tenemos un problema de
de cupo femenino, deberíamos tener más mujeres, pero bueno, por lo menos hay algunas. Tenemos el grupo asesor de radiocomunicaciones, el otro grupo que les comentaba. Este grupo funciona como un monitoreo de todo el sector, funciona entre dos entre conferencias, hace las veces, como le expliqué antes, de conferencia, es como que no la reemplaza, pero como que la representa en el intermedio, orienta a las comisiones de estudio, busca cómo relacionarse con otras instituciones que trabajan en temas de radiocomunicación y a su vez ver que haya una relación fluida entre los distintos sectores de la UIT. Y como, bueno, les decía, puede ser autorizado para actuar en nombre de la Asamblea de Radio entre dos asambleas y se reúne una vez por año en Ginebra. Bueno, ahora vienen los temas que supuestamente le debería interesar más a aquellas personas que están en el día a día del trabajo técnico y que son las comisiones de estudio de la UITR. Estas comisiones desarrollan las bases técnicas para las decisiones finales que toma la Conferencia Mundial, desarrollan las normas mundiales, que son las recomendaciones, y elaboran informes y manuales de radiocomunicación. Ahí participa una gran cantidad de especialistas, de empresas, ahora hay muchas universidades que participan. De hecho, como les decía, la tecnológica está participando en varias comisiones y también tiene una estructura bastante similar, con otros nombres, pero bastante similar al sector de normalización que estuvimos viendo, que son, en este caso, los grupos de trabajo se organizan, la comisión de estudio se organiza en Working Party, y cada Working Party, como vamos a ver, se ocupa de determinados temas. Bueno, y ahí hay unos datos estadísticos de la cantidad de descarga de recomendaciones o documentos de información que se bajan de la UIT. Bueno, acá en este gráfico están todas las comisiones de estudio, como siempre. Si ustedes entran al sector de radiocomunicaciones, que después vamos a dedicarle unos minutos a la página web, los van a encontrar. Yo voy a empezar a analizar uno por uno para que ustedes tengan una idea. Y entiendan más o menos de qué se trata para que después puedan ir entrando a cada uno de ellos y analizándolos. En la comisión de estudio 1 es la comisión de gestión del espectro. Esta función, la gestión del espectro, es la combinación de procesos que son tanto técnicos como administrativos para garantizar el uso eficaz del espectro. ¿Por quiénes? Por todos los servicios de radiocomunicaciones que son definidos en el reglamento de radiocomunicaciones. Ahí están algunos ejemplificados con algún dibujito. ¿Qué alcance tiene esta gestión del espectro? Bueno, establece los principios y técnicas de gestión del espectro, establece los principios generales de coparticipación, trabaja en lo que es comprobación técnica del espectro, o sea, todo lo que es que funcionalmente esté funcionando como corresponde, las estrategias a largo plazo, los temas económicos relacionados a nivel nacional con el espectro. Por ejemplo, hay temas económicos, el espectro es tan finito y consecuentemente en el mercado tiene un precio muy alto. Cuando las operadoras móviles, por ejemplo, requieren uso de espectro, participan en licitaciones donde pagan miles de millones de dólares para obtener una banda de frecuencia
generalmente es un canon que se le paga al Estado. En algunos casos se paga hasta por uso de teléfonos celulares. O sea, el espectro tiene un tema económico de alto impacto para los que despliegan sistemas basados en radiocomunicaciones. También tiene técnicas automatizadas para asistir a los países en desarrollo. Esto lo realiza con el sector de desarrollo de las telecomunicaciones. Ustedes recordarán que el sector de desarrollo es en general el que se ocupa de la capacitación, de implementar las normas en los países en vías de desarrollo. Los grupos de trabajo que existen en esta comisión de estudios son el grupo de trabajo 1A, que son técnicas de ingeniería del espectro, el 1B, metodología para la gestión del espectro y estrategias económicas, y el 1C, comprobación técnica del espectro. Entonces, en estas tres comisiones se desarrollan estas tres grupos de trabajo, que en otro lado lo llamábamos cuestiones. Bueno, acá es exactamente la estructura bastante similar. Les puse algunos temas de interés que se están trabajando en el sector, en esta comisión. Perdón, Héctor. Sí. Quería hacer una aclaración que acá justo me preguntan y me parece que vale la pregunta. Me preguntaron de cómo cobra la UIT por el uso del espectro o algo así, y por eso quería aclarar que en realidad la UIT lo que define es qué servicios van en cada banda o en cada rango de frecuencia, qué tipo de servicio se puede utilizar. Después, si el país en cuestión decide o no decide cobrar por dar una licencia, eso queda a total discreción de los países. En tal caso, Argentina, para cobrar, por ejemplo, para el uso de las redes celulares, les cobra un canon a las empresas celulares, y eso es algo que Argentina cobra por el uso de espectro en Argentina. Lo mismo ocurre en cualquier otro país. Hay algunos servicios, algunas bandas que se debe pagar una licencia, algunas se renuevan, otras no, pero eso es de cada país. La UIT no cobra por el uso de espectro. Eso me gustaría que por ahí que quedara bien claro. Bien la apreciación, tal vez no fui claro yo, es como decís vos. Efectivamente, algunos países entregan algunas bandas de frecuencia en forma gratuita también, según para qué servicio es. Así que a veces se puede cobrar o no, según la estrategia nacional de cada país. Ahí, bueno, les ponía algunos ejemplos de los temas que está trabajando en esta comisión. En particular, me voy a referir al último de nuevo, medición del campo electromagnético para evaluar la exposición humana. Ustedes vieron que vimos este tema en el sector de normalización, lo vemos en el sector de radiocomunicaciones y lo vamos a volver a ver en el desarrollo desde ópticas totalmente distintas, y a su vez vamos a ver cómo trabajan estas comisiones en algo que no sé si ustedes recordarán que mencionamos, que son las liaison o comunicación entre sectores. Entonces, cuando hay un tema que está tratado también desde otro punto de vista en otro sector, hay formas de enlace entre los grupos o comisiones de estudio para intercambiar opiniones. Esto es importante porque usted está trabajando en un tema, deberían saber que antes de emitir algo, creen que lograron algo y todavía no, porque tienen que establecer esa coordinación con otros sectores y ver qué opinión tienen del trabajo que están haciendo. Como ven, es un trabajo, sacar una recomendación, obtener la aprobación de una recomendación es algo bastante complejo. Me permití poner también este tema porque me parece interesante, que es cómo se gestiona nacionalmente el espectro.
la gestión nacional comprende todo lo que un Estado tiene para, tanto de procedimientos, para habilitar frecuencias, reglamentos que cumplir, de cómo se deben usar esa frecuencia, en niveles máximos de potencia, en fin, todos los datos técnicos necesarios, y a su vez garantiza que la gestión garantiza el control de cómo se usa, desde si hay una estación clandestina no autorizada hasta si la que está siendo usada correctamente desde el punto de vista legal no está incumpliendo normativas técnicas o generando interferencia. Obviamente acá también cada gobierno tiene flexibilidad y autonomía de cómo regular ese espectro dentro de los parámetros de atribuciones de espectro que estableció la Unión. Bien. Tenemos también la Comisión 3. En esta se estudian los temas de propagación de ondas radioeléctricas, se trabaja sobre todo lo que es el estudio del ruido radioeléctrico, todo esto con el objetivo de ir mejorando los sistemas de comunicaciones. Se analizan la propagación punto a punto área, tierra-espacio, y se desarrollan métodos de predicción. Esto es interesante porque creo que la Universidad de Córdoba nos planteó en un seminario que hicimos con varias universidades y el sector de radio, que habían desarrollado un método de predicción de interferencias entre satélites de órbita baja y geoestacionarios. Y bueno, lo importante de esto que fue algo que la UIT no tenía y estaba en vías de desarrollo, y bueno, se generó la posibilidad cierta. Tampoco lo tenía la empresa ARSAT, así que de esta reunión quedó como vínculo la relación entre ARSAT y este grupo de investigación de la Universidad de Córdoba para profundizar el desarrollo de este servicio y obviamente con el respaldo de la UIT. Esto es importante, lo que yo les digo, si ustedes tienen la chance de estar en algún grupo de investigación y que tenga la posibilidad de, a su vez, de incorporarse o incorporar algunos temas a la UIT en el sector que sea, va a ser de importancia para ustedes porque van a ver algo específico relacionado con lo que están investigando. Bien, también como en el anterior hay cuatro grupos de trabajo donde se habla de fundamentos de la propagación por un lado, propagación de punto a zona por el otro, propagación ionosférica y ruido radioeléctrico y propagación punto a punto y tierra-espacio. Se abarcan casi todos los temas de propagación y su incidencia en los sistemas de radiocomunicaciones. Y en particularmente uno de los temas más importantes que se está analizando está relacionado con los servicios de IMT y la posibilidad de compartir espectro con los servicios que ya están funcionando en el rango de esas bandas de frecuencia. Otro tema interesante que se estudia es el modelo de pérdida de entrada de edificios. Estos son algunos que yo puse para que ustedes tengan idea de los temas que estudia cada comisión. Obviamente entrando a cada comisión y a cada uno de los grupos pueden analizar en detalle lo que les interese. La comisión 4 es la que analiza los servicios por satélite. Ahí se ven los sistemas fijos por satélite, el móvil por satélite, o sea, telefonía móvil por satélite, el de radiodifusión por satélite y el de radiodeterminación por satélite. Todos estos se estudian en esta comisión, y a su vez estudia puntos específicos como los sistemas, las interfaces aéreas, el desempeño en cada una de ellas,
el uso eficiente de la órbita espectro, el acceso a Internet de banda ancha global con tecnología IP por satélite, operaciones de alerta temprana y socorro, en fin, se estudian un montón de temas que son, entiendo, de interés. El grupo 4A utiliza, que analiza la utilización eficaz de órbita espectro para los dos servicios que mencionamos, fijo por satélite y radiodifusión por satélite. El 4B trata los temas de interfaces radioeléctricas y calidad de funcionamiento. El 4C, la utilización eficaz de la órbita y del espectro para los servicios que mencioné. Bueno, acá uno de los temas en particular está relacionado con el uso de las bandas, determinadas bandas de frecuencia que menciona ahí por las estaciones terrenas en movimiento. Y en lo mismo aspectos técnicos y operativos y disposiciones normativas para los sistemas satelitales no geoestacionarios. Acá viene la comisión 5, bueno, acá participa mucha gente, por la cantidad de temas, sobre todo el tema IMT 2000, yo le voy a pedir que se enfoquen un poquito en eso. Yo por lo que veo la tendencia de los estudiantes de ustedes, la mayoría los veo tal vez un poco más interesados en el sector de estandarización, por algunos comentarios que han hecho, en fin. Pero el tema IMT 2000 o todo lo que sea tecnología móvil avanzada puede ser importante porque muchos de los temas que son de interés de ustedes van a estar relacionados con los sistemas de la próxima generación. Si los que les interesa Internet de las cosas y ciudades inteligentes y sustentables, temas que se canalizan más en el sector de normalización, tienen una pata en el sector de radiocomunicaciones por la frecuencia a usar. También las chances laborales en empresas de telecomunicaciones móviles a futuro es importante, con lo cual puede ser un tema de sí. No excluyo a ninguno, pero me parece que puede ser interesante que ustedes se dediquen un poquito dentro de todo este tema de UIT-R, que analicen un poco estos temas, ¿no? Entre otras cosas, tanto para la comunicación fija, móvil, portátil, incluyen los sistemas de acceso inalámbrico de banda ancha, los hubs, que son las estaciones de plataforma de gran altitud que mencionaba antes, y los ITS, que son los sistemas de transporte inteligente. También estudia los servicios de radiodeterminación, marítimos y aeronáuticos, el servicio de radioaficionado, un tema importante, muy importante, porque generalmente cuando hay catástrofe, lo último que se caen son las redes de los radioaficionados. Siempre funcionan, y esto es muy importante para todos los sistemas de anticipo de problemas o de resolución de catástrofes, ¿no? Perdón, Héctor, un pequeño comentario de eso, el deber me llama, pero además del servicio de radioaficionados, si uno piensa simplemente como una actividad hobbyista, no lo es tanto, sino también hay una parte interesante de investigación allí. Hay mucha gente experimentando en la ventaja del servicio de radioaficionados, que está en muchas bandas y hacen investigaciones de propagación, de enlaces con satélites. Hay pruebas de usar a la propia Luna como satélite y es una actividad que se llama rebote lunar. Digamos, hay mucho de estudio de propagación que se ha logrado y se sigue logrando a través del servicio de radioaficionados. Hay muchos ejemplos de esto, no quiero hacerte perder tiempo, pero digamos no hay que despreciarlo solo o solamente tener en cuenta el momento de catástrofe, sino
también ahí hay una parte importante que devuelven los radioaficionados a los reglamentos y participan activamente de todas las reuniones. Perfecto. Gracias, Juan Pablo. Bueno, los grupos de trabajo son el 5A, de servicio móvil por terrestre por encima de 30 megas, excluido la IMT, que se analizan en el 5D, el 5B, que es servicio móvil marítimo, incluido el Sistema Mundial de Socorro. No sé si se acuerdan cuando analizamos la clase que era un repaso de la historia de las telecomunicaciones y una de las cosas que llevó a juntarse a todos fue la señal internacional de socorro. Bueno, hay que trabajar también en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, servicios aeronáuticos de radiodeterminación. El 5C, los servicios fijos inalámbricos, y ahí aclara para ondas decamétricas, y otro por debajo de 30 MHz en los servicios fijos y móvil terrestre. Todo esto que lo decimos en dos filminas son libros de un montón de páginas y de tomos, que es el reglamento, ¿no? Obviamente nadie está especializado en todas estas bandas de frecuencia, pero bueno, es bueno conocer dónde se trabajan y por qué. Como decía en su momento, por ahí quieren desarrollar como una propuesta a futuro de alguna determinada aplicación en una determinada banda de frecuencia, y si no saben exactamente las atribuciones a nivel UIT y a nivel país de esa frecuencia, probablemente estén trabajando en una banda equivocada y pierdan parte de su tiempo. Así que aunque nunca trabajen en la UIT, puede ser que requieran toda la información de la UIT, seguramente, para temas relacionados con bandas de frecuencia. Bueno, les decía que este era un tema importante y por eso lo quise destacar, y si tienen ganas de profundizar, como les dije, en alguna de las comisiones, les sugiero que esta sea una. En algún momento dijimos que uno de los grandes logros de la UIT era que los sistemas de banda ancha móvil 3G y 4G se basaban en las normas IMT de la UIT. Los primeros despliegues de 3G comenzaron en el año 2000 más o menos. En el 2012 se definió el gran paso, que es el salto a la 4G y IMT Advanced, y esto se está empezando a instalar progresivamente en todo el mundo, y ya se está planteando, y de hecho se está trabajando en las IMT 2020, y entiendo que ya en varias universidades se está estudiando esto, no solo desde el punto de vista de radiocomunicaciones, sino de otros puntos de vista de las telecomunicaciones. Prácticamente toda la banda ancha móvil va a estar basada en este tipo de plataforma global, y en esto el sector de radiocomunicaciones de la UIT es clave. Bueno, este es el escenario del uso de las IMT 2020 que se plantea, donde tenemos de automatización industrial a las Smart City, a la voz, pero también al manejo automático de los autos, los edificios inteligentes. Todo esto van a tener aplicaciones importantes que ustedes van a tener que desarrollar, y van a estar relacionadas con comunicaciones en banda ancha que van a estar establecidas desde el punto de vista de frecuencias y especificidades técnicas a través de esta comisión y de la UITR. Bueno, a los que les interesa la radiodifusión podrán encontrar en los servicios de radiodifusión en la Comisión de Estudio 6. Esto incluye el sonido, imagen, multimedia y datos, en general relacionados con la información al público en general. También trabaja en la producción de programas hasta su entrega al público. Estudia temas relacionados con la producción
y la radiocomunicación de extremo a extremo. Bueno, todo hoy en día vemos el despliegue de los medios de comunicación y la importancia de muchos de ellos de que se comuniquen, de la comunicación inalámbrica para los mismos. También el intercambio internacional de programas, este es todo un tema específico, y en todos los casos la calidad del servicio. Esta comisión de estudio tiene tres grupos de trabajo. El grupo 6A, donde se analizan la prestación de los servicios de radiodifusión a nivel terrenal. El 6B, el ensamblado de acceso al servicio de radiodifusión. Y el 6C, producción y evaluación de la calidad de los programas. Estamos en la comisión 7 de servicio científico. Bueno, esta comisión es muy particular, precisamente por el rubro. A veces, les decía, los servicios científicos tienen que pelear para no perder espectro a manos de aquellos que están más relacionados con el comercio y ante el lobby de las empresas. Tenemos servicios de frecuencia patrón y señal horaria, el servicio de investigación espacial, los servicios de operaciones espaciales. Investigación espacial, estamos hablando de los telescopios de radio, estamos hablando de cómo se investiga, de la frecuencia que se necesitan para eso y que la UIT tiene que tener disponible. Los de exploración de la Tierra por satélite, estos también son de suma importancia. De hecho, Argentina ha realizado satélites para la NASA a través de su empresa INVAP, el Aquarius 1, que es para investigación del mar. Tal vez eso no lo conocían porque tuvo más publicidad los satélites de comunicaciones. Bueno, el servicio de meteorología, el servicio de ayuda a la meteorología y otros servicios relacionados con la radioastronomía. También se ocupa de los sistemas del estudio del espacio lejano, bueno, la magnetosfera y todos los elementos de nuestro sistema solar. Fíjense que esto, tal vez, nosotros tenemos un instituto, el Instituto Argentino de Radioastronomía, y que no participaban en estas reuniones nunca. Él era usuario de los servicios de la UIT, a veces sin saber de dónde venían estos servicios o estas recomendaciones o estos estándares. La posibilidad de que hayan empezado a participar le dio la chance de empezar a emitir opiniones sobre cómo mejorar estos servicios, bandas de frecuencia, etc. Entonces el Instituto Argentino de Radioastronomía está participando en este tema. La comisión 7 se compone de 4 grupos de trabajo. Tenemos el tema de la frecuencia patrón y señales horarias. Este es un tema también importante para el uso de frecuencias patrón y la señal horaria universal. El tema de transmisión y recepción de datos y telemando y telemedida en la comisión 7B, detección a distancia y radioastronomía en la 7D. En particular, ¿qué se está analizando acá? Bueno, primero preservar el espectro para el funcionamiento de estas aplicaciones, en particular las meteorológicas. Trabaja atentamente en temas de alertas tempranas respecto a desastres naturales. Ustedes fíjense cómo a veces si una alerta temprana funciona o no, resuelve un problema. En México no anduvieron bien las alertas y se produjo la catástrofe, ¿no? O sea, el terremoto estaba igual, pero hubiera habido mucho menos víctimas.
la predicción del clima, y sobre todo con esto del cambio climático, es imprescindible trabajar en estos temas, en los recursos hídricos, los biológicos, en definitiva los apoyos del desarrollo sustentable que planteó las Naciones Unidas. Y también en esto, acá como ustedes ven en este sector hay muchos manuales, y vamos a ver después el número de manuales que hay. Entre otras cosas, revisa un manual conjunto entre la UIT y la Organización Mundial Meteorológica. Bueno, tenemos también un comité de coordinación de vocabulario. Esto yo lo expliqué en alguna de las clases anteriores. Es importante saber de qué se habla. El comité de vocabulario genera un manual importante, grande, donde está toda la terminología del sector de radiocomunicaciones, y ustedes van a encontrar ahí los términos y definiciones de la UIT, de toda la UIT, y es clave porque a veces una palabra mal usada implica otra cosa, y entonces es importante tener todo reglamentado, porque la forma de obtener consenso es también diciendo, no, esto significa esto, no, no, vamos al reglamento, vamos a ver el vocabulario, vamos a ver la sigla, qué significa. Entonces, cuando hay discusiones de este tipo, se recurre a estas herramientas. Acá hay una cantidad de series son, no sé si se acuerdan, en normalización teníamos la serie, para cada tipo de estándar una serie, ¿no? Las de serie K eran las de las relacionadas con las radiaciones no ionizantes y sus posibles efectos en la salud. Series K, mediciones, bueno, esas eran series K. Las L estaban relacionadas con el medio ambiente. ¿Se acuerdan? El cargador único universal era la N1000. Acá están las series, tienen también un nombre, una inicial o una sigla, y bueno, BT, servicio de radiodifusión por televisión, F, servicio fijo, M, móvil, RA, radioastronomía, etc. Y hay toda una nomenclatura de cómo son estas series o estas recomendaciones, que lo vamos a ver lo van a poder ver en algunos de los PDFs que les colgamos en el sistema. Bueno, acá ustedes tienen la cantidad de publicaciones que realizan por cada uno de los temas. La serie, por ejemplo, BO, distribución por satélite, en este caso hay 43 recomendaciones vigentes y 28 informes. Y así hay la cantidad para todo el sector. O sea, aquellos que quieren por algún motivo analizar temas, por ejemplo, de radioastronomía, se van a la serie RA y ahí van a encontrar las principales directivas o normas que tiene la Unión. Bueno, hasta acá básicamente lo que son las comisiones de estudio. Tal vez haya sido un poco cansador, quise hacerle un repaso para que ustedes tengan una noción. El objetivo que pretendemos nosotros es que ustedes puedan navegar un poco entre semanas dentro de la comisión de estudio. Si eligen alguna que les gusta más, naveguen un poco más en esa, porque en definitiva no nos interesa que sepan en detalle qué trabaja cada uno, sí nos interesa que ustedes sepan que si tienen que ver un tema de radioastronomía, a qué comisión tienen que ir, y sí nos interesa que por lo menos sobre una de ellas tengan el manejo de entender cómo funciona, cuál es la lógica de funcionamiento, dónde están los documentos, cómo se trabaja. Hasta aquí el tema de las comisiones. Nos queda un poquito, yo voy a avanzar un poco más en el punto siguiente, pero los últimos 15 minutos voy a dedicarlos un poquito a mirar la página web en forma conjunta con Juan Pablo.
¿Alguna pregunta hasta acá? Qué silencio, silencio de tumba, bueno. Entonces vamos a analizar la oficina de radiocomunicaciones. Está conducida por un director. Esta oficina es la que da todo el apoyo técnico a la conferencia, a la asamblea, a las comisiones de estudio, incluyendo a los grupos de tarea. Es la que aplica todo lo concerniente al reglamento. Registra... Esperen un poquito, se escucha el ruido de la moto, ¿no? Ahora sí. En definitiva son los que trabajan todo el año, estos muchachos. Aplican lo dispuesto en el reglamento de radiocomunicaciones, registran las asignaciones de frecuencia. Esto es muy importante porque tiene que haber un registro de cada uno de ellas. Lo mismo de las órbitas espaciales, de sus características. En definitiva, mantienen un registro internacional de frecuencias. También asesoran a los Estados miembros relacionados con el uso del espectro, coordinan la preparación de circulares, documentos y publicaciones, proporcionan información técnica y seminarios. Dentro de esta oficina, si recuerdan en la diapositiva que les mostré, hay un departamento de informática y administración y publicaciones. Esta se encarga de manejar todo el software que utiliza la BR. Miren, otro dato interesante, un grupo de investigación de la Universidad de La Plata que se relacionó con el BR, en este momento, en la conferencia que hay la semana que viene, va a firmar un acuerdo para, desde la universidad, ayuden al desarrollo de software de radiocomunicaciones a la UIT. Quiere decir que empezamos a ligar con este proyecto de universidades argentinas en la UIT, así como por un lado, y anunciábamos el otro día, la UTN va a organizar el calidoscopio de evento mundial de universidades. Otras universidades están desarrollando también trabajo específico, en este caso en el desarrollo de software, colaborando con este departamento. Un punto que parece menor, uno dice, es responsable de las funciones administrativas, incluyendo el registro de la correspondencia. Y a veces uno dice, bueno, registrar las cartas, ¿qué importancia tiene? No, es fundamental, porque cuando hablamos de correspondencia, hablamos que en cumplimiento de algún procedimiento, un país emitió una nota que la envió y tiene que entrar en tiempo y forma, ya sea si es para hacer una observación, en el caso del sector de normalización, que les explicaba hoy a una de las preguntas que hicimos, si algún país hacía alguna observación a un proyecto de recomendación, o en el caso del sector de radiocomunicación, el cumplimiento de la línea de tiempo y las obligaciones para poder obtener o consolidar una posición orbital. Una correspondencia mal asentada fuera de fecha le puede hacer perder a un país en la posición orbital, o ganar si algún país que está confrontando, como fue el caso del Reino Unido con nosotros, no alcanza a poner en términos una nota. Entonces, el registro de la correspondencia es muy importante. Bueno, también otras cosas más operativas como la inscripción de los miembros a una conferencia. Dentro de esto hay 4 divisiones: software para aplicaciones satelitales, software para aplicaciones terrenales, temas relacionados con la parte administrativa y servicio de publicaciones y sensibilización, que es una suerte de publicidad del sector, digamos, ¿no?
Después hay un departamento que trabaja con las comisiones de estudio. Bueno, las comisiones de estudio yo se las mencioné. En este departamento provee a todas estas comisiones de estudio de un consejero, que es el que ayuda a los presidentes de las comisiones a que el trabajo funcione. Son fundamentales, ustedes tendrían que conocer, los consejeros quieren hacer preguntas, búsquenlo en la web y les hacen alguna pregunta, seguro que los van a ayudar. Después tenemos el Departamento de Servicios Espaciales, el que inscribe todos los sistemas espaciales y las estaciones terrenas, estudia todas las notificaciones de asignación de frecuencia, o sea, la notificación, como les decía, las notas es esencial, y también es responsable de todo el procedimiento de adjudicación y asignación de los servicios espaciales. Tiene a su vez una división de registro y publicaciones espaciales, una división de coordinación y sistemas espaciales y una división de planes espaciales. Como ven, este sector de radio es un poquito más complejo que el de normalización, porque no solo emite recomendaciones, sino que maneja todas las frecuencias a nivel mundial. No solo emite un estándar, sino que también se ocupa de la atribución del espectro en todo el mundo, con lo cual requiere una estructura operativa de trabajo muy importante. Y así como teníamos los servicios satelitales, tenemos lo mismo para los servicios terrenales, que también analiza funciones técnicas y de regulación, asiste a los miembros, también procesa notificaciones de asignaciones de frecuencia, mantiene el registro de las mismas, etc. Tiene una estructura basada en una división de servicios de radiodifusión, una división de servicios fijos y móviles y una división de registros y publicaciones terrenales. Bueno, hasta aquí les conté más o menos la estructura operativa de la Oficina de Radiocomunicaciones. Yo quisiera parar acá, nos quedan muy poquitos minutos y me gustaría entrar un poco a la página web. No sé si vos la tenés ahí disponible, Juan Pablo. Sí, habilítame Así descanso un poquito. Ahí. Bueno, esta es la página principal. Siempre los tres sectores están acá arriba. Vamos al sector de radiocomunicaciones. Mientras tanto les cuento que en la página de la plataforma, en la web, puse dos recomendaciones, o la recomendación de I2R, la 1-7, que son los métodos de trabajo, si no me equivoco, y después hay otra de también cómo funcionan las comisiones de estudio. Son un poco largas, pero ahí tienen una información bastante completa de cómo funciona prácticamente todo el sector de radiocomunicaciones. Y también subimos el último link que dice comisiones de estudio, donde tienen en español lo que recién pasó bastante rápido, digamos, Héctor, porque son muchas comisiones de estudio. Si le interesa alguna en particular, ahí tienen información un poco más detallada de cada una de ellas. Y la recomendación es que quizá lean que lean alguna de las que les parezca más interesante o que se interioricen en lo que les parezca más importante. Volviendo acá a lo de la página web, también como siempre, como todos los otros sectores, tienen una solapa que son los grupos de estudio. Ahí también van a encontrar mucha información de cada uno de ellos y de los counselors, los consejeros de cada uno de ellos, si tienen alguna consulta particular que hacer. Algunas de las cosas que nos parecieron importantes, que están quizá un poco escondidas en la página web, si se meten acá sobre la derecha, siempre aparecen estas solapas que van cambiando en función a la página que estén. Pero acá en la página principal del sector de radio
tienen esta, que son las preguntas más comunes. Y están separadas por varias categorías. Quizá las que vemos que son más relevantes es la última, que es sobre el reglamento de radiocomunicaciones, y esta que es IMT. Como ya habrán visto, IMT sería todas las futuras tecnologías de telefonía celular, lo que sería 5G y lo próximo. Si nos metemos, por ejemplo, en la de radioregulaciones, van a ver que hay también separados en subcategorías preguntas generales con su respectiva respuesta. Esto, si no me equivoco, está, sí, solo en inglés, pero es información bastante valuable. Y tienen de cada uno de los ítems que aparecen acá varias preguntas bastante generales, pero que seguramente en algún momento ustedes se van a hacer. Si, por ejemplo, quieren entrar a la base de datos de las frecuencias, acá tienen cómo instalar y qué problemas se pueden encontrar al instalar esta aplicación, por ejemplo, ¿no? O lo que hablaba hace un momento Héctor sobre interferencias. Acá tienen la información, las preguntas básicas que alguien se puede hacer respecto a cuál es el procedimiento cuando hay alguna interferencia. De cada una de estas cuestiones tienen varias preguntas. Hay algunas que verán que son más relevantes, hay otras que quizá no tanto, pero está bueno que se den una vuelta por acá, que miren las que les parezcan más importantes o los tópicos, aunque sea, que vean más interesantes. De vuelta, por las dudas, si no vieron, para entran al sector de radiocomunicaciones. Y acá sobre la derecha encuentran las preguntas usualmente hechas. Y también tienen esto de IMT, de telefonía celular. Esto es un tema bastante científico, digamos, pero la UIT maneja la coordinación horaria y cada tanto por algunos movimientos se agrega o se quita un segundo y bueno, acá están todas las definiciones. Acá tienen después un pantallazo sobre los servicios terrenales, las bases de datos de servicios terrenales y de servicios espaciales, los grupos que están en funcionamiento, las comisiones de estudio y lo que estábamos hablando de las radioregulaciones o el reglamento de radiocomunicaciones internacional. Recuerden, esto es muy importante, es considerado un tratado internacional. Es decir, es un tratado vinculante para todos los países miembros. Perdón que me vaya un segundito de tema, pero quería comentarles para que vieran lo que decía Héctor, a ver si lo puedo mostrar ahí, sobre la importancia de la participación que ha tenido la academia, por ejemplo, en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. Esto que está acá, a ver si lo podemos ver más grande. Eso que ven ahí a grandes rasgos es la agenda de uno de los días de la Conferencia Mundial de Radio. Es un solo día y fíjense que arranca a las 9 de la mañana y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 reuniones en simultáneo en un día, con lo cual si va una persona para representar un país, obviamente es imposible que se divida en 10 para atender y estar atento a cada una de esas reuniones. Esto que está acá particularmente en rojo era a las reuniones que a mí me tocaron asistir, esto es un día en particular, pero fíjense la importancia que tiene la cantidad de gente que se lleva y las posibilidades que hay en participación para poder tener una idea acabada de lo que sucede en estas reuniones que son tan numerosas y con tantas reuniones en simultáneo. Cuando terminábamos el día, nosotros escribíamos un pequeño informe, un resumen, que se lo mandábamos al jefe de delegación para que coordine las actividades para el día siguiente.
Todos los días a la mañana teníamos una reunión de delegación donde definíamos dónde iba cada uno, para poder dividirnos y ocupar al menos un asiento en cada una de esas reuniones. Pero quería hacer ese comentario para que vieran lo importante, lo relevante que es el número, que no es simplemente decir Argentina llevó tantos participantes a una conferencia mundial, o en este caso la que va a ser ahora la semana próxima de la conferencia de desarrollo. La relevancia está en tener una participación y conocer cada una de las cuestiones que suceden en todas las reuniones y estar al tanto de todos los temas que se están tratando. Perdón por irme por las ramas, pero quería hacer ese breve comentario. No, está bien, está bien. Yo mencioné algo hoy y lo quiero mostrar también, si lo encuentro. Si entramos dentro de radiocomisiones, a comisiones de estudio, encontramos la base de datos de términos de referencia y definiciones de la OIT. Y esto de uso común, uno está en el medio de la discusión y bueno, voy a poner una muy simple, pero puse CMR, buscar, a ver si no aparece Murphy, y la CMR es la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, y si cliqueo me va a llevar a la página web de la conferencia. No me lleva. Me aclara qué es y la cantidad de publicaciones que hay al respecto. Bueno, pero esto, claro, el CMR es un término muy conocido, pero pueden encontrar términos que ya ni saben qué es, aún que estén trabajando en ese tema, sean especialistas del tema y no conocen la terminología, porque es tan grande la cantidad, entonces esto se trabaja siempre en línea. Bueno, ahí Juan Pablo les comentó algunos de los temas interesantes para analizar, las preguntas que estuvo mostrando con sus respuestas que vieron en la página web. Yo creo que tienen que analizarlas, tienen que ir eligiendo una, probablemente las tengamos en cuenta para el examen que viene. Lo mismo que los 2 PDF que les mencionó, donde están los grupos de trabajo y sobre todo los métodos. Acuérdense que el objetivo es que ustedes aprendan los métodos. Ahí están todos en un PDF, un poco de esfuerzo, estudienlo y seguramente van a poder trabajar y no solo aprobar el examen, sino lo que importa es trabajar. Con respecto a los exámenes, quiero repetir, no sé si La Rioja se fue, estaba en línea. Están conectados. Sí, ya estamos, tuvimos problemas de conexión. Sí, no sé qué pasó, que yo empecé a verme doble yo acá. Bueno, simplemente comentarle, hoy tomamos lo mismo vamos a hacer en todas las clases, a la hora en punta vamos a hacer 3 preguntas relacionadas con la clase anterior, en este caso con esta clase, y a su vez van a tener dentro de los 10 minutos, 5 para contestar. Estas preguntas tienen como objetivo hacer una evaluación de ustedes, de la puntualidad, de la participación en clase y de ver cómo han ido analizando este tema. Nos va a servir para nosotros ir teniendo un concepto general de cómo estamos avanzando con la materia. Y por el otro lado hemos establecido ya, creo que ya lo dijo Juan Pablo en la reunión anterior, la fecha de los exámenes. Todavía no tenemos los resultados de estos exámenes porque estamos esperando que rindan todos, pero no queremos que se repita una situación de tanta diversidad de tiempo para rendir un examen, así que hemos puesto la fecha fija con tiempo suficiente. Si hubiera algún problema, les pido que lo analicen en esta semana, porque después, bueno, el que no puede rendir, no rendirá. No vamos a tener plazos para ir corriéndonos mucho.
sobre todo que nos corre el fin de año y tenemos poco plazo de tiempo, así que miren el cronograma que está puesto ahí en el foro. Y con respecto a el próximo examen, en el próximo examen no vamos a contemplar la parte que ya vimos, obviamente. Se va a centrar en todo lo que es normalización y radio. Es un examen que abarca muchos temas, así que les pido que lo vayan estudiando a la par para que no se les junte, para que puedan, a la par que vamos dando las clases, que vayan metiéndose. Y bueno, no sé si quedaría aclararle del examen a Concepción del Uruguay, Juan Pablo, relacionado al examen en línea con la UIT, que ellos no estuvieron en clase la última vez. Sí, ahí en la plataforma pueden ver, a ver si lo puedo mostrar ya que estoy. En la plataforma yo voy cargando cosas nuevas. Ahí está. Acá en la oficina de normalización pueden ver una tarea que se llama curso UITT. Cuando ingresen ahí tienen las instrucciones y el link este es el link para ingresar al curso. Tienen que hacer un curso que está online en la página de la UIT, que habla todo sobre los procedimientos del sector de normalización. Una vez que los completen, tienen que enviarlo para que, digamos, tienen que enviar el certificado de aprobación con su nombre, obviamente, para que nosotros nos aseguremos que ustedes lo han hecho y lo han aprobado. Acá también tienen el curso completo, es decir, todo lo que van a ver en ese curso está en un PDF, está todo condensado en ese PDF. También lo pueden usar como guía de estudio. La recomendación es que, si bien tienen tiempo hasta el 17 de noviembre, la idea es que lo terminen antes, posiblemente, o para mejor estudio de ustedes, es que lo hagan antes del 27 de octubre, que es la fecha del parcial donde se van a tomar estos temas. Si ustedes lo hacen primero acá, aprenden sobre sus errores, porque tienen la ventaja que se pueden confundir cuantas veces quieran, con tal que al final lleguen al buen resultado. Les va a servir mucho para lo que se va a tomar luego en el parcial, que ahí sí van a contar los errores. Cualquier duda que tengan me pueden consultar por la misma plataforma, pero es un curso que lo van siguiendo paso a paso. Recuerden, la clase que viene van a ver otra vez preguntas como esta, habilitado de las 1:30 a las -20, preguntas rápidas, cortas, para que veamos a ver cómo estuvieron siguiendo la clase. Posiblemente la clase que viene sea un poco distinta, vamos a tener algunos invitados especiales, pero traten de estar conectados a tiempo, así hacemos eso rápido y vamos con lo más importante que va a ser el desarrollo de la clase. No sé si tienen alguna duda, algún comentario o aclaración que quieran que hagamos. Respecto... ¿Hola? Sí, te escuchamos, Héctor. Hola. Una sugerencia que les hago para estudiar para el parcial que mencionábamos es que una vez que aprobaron el curso online con la UIT, lo pueden repetir y le va a dar preguntas distintas, si no estoy confundido, y se mantiene igual el curso, con lo cual es una forma interesante de ir estudiando y garantizarse lo que uno aprende. Se puede repetir varias veces. A nosotros es importante que nos entreguen el certificado de aprobación de uno de esos, pero el resto no, pero lo pueden utilizar como metodología de estudio. La verdad que me parece que puede ser bastante práctico y los va a ayudar. La idea de
hacer ese curso es que terminarlo previo al segundo parcial, digamos. No tienen la obligación de terminarlo antes, tienen tiempo de entregar el certificado hasta el 17 de noviembre, pero nuestra recomendación es sí, que lo hagan antes para ya tener un entrenamiento y les va a servir como método de estudio, pero no es obligatorio entregarlo antes. Okay. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna duda más con respecto a los exámenes? Ya hablamos. Si quieren hacer una consulta adicional. Bueno, entonces les recuerdo puntuales para hacer las preguntas, las 3 preguntas el viernes que viene, en particular porque tenemos suerte, nos va a acompañar un miembro de la Junta de Reglamento, esperemos que sea así, y entonces tenemos que ser puntuales. Y bueno, nada más de mi parte, los saludo, que tengan buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Chao, chao.